Estamos en línea con el entrevistado que le habíamos prometido cuando empezamos el programa, con el director de cine, guionista, productor, homenajeado, galardonado, Dolly y Sí, sí. Diego, como lo es el señor Carlos Castro. Bienvenido, gracias Carlos por estar ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿Pasó la adrenalina? Felicitaciones primeramente, Eso, felicitaciones, felicitaciones. ¿eh? gracias, gracias, muchísimas gracias. Sí, sí, pasó, pero queda la felicidad que es importante y bueno, el desafío de volver a emprender un camino siempre con más, un premio siempre Es un es incentivo. una caricia, pero al mismo tiempo es como decir, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir experimentando, hay que seguir buscando. Investigando, tal cual. Ujú. Carlitos, nosotros tuvimos el gusto de presenciar y de ir a ver la proyección y la verdad que, como te dije en su momento, te agradecemos porque creo que son tiempos de recordar continuamente lo que pasó para poder seguir aceptando, o aceptando no, o ver este presente para que no nos castiguen demasiado o más de lo que nos hemos sentido castigados. Sí, el pasado regresa o el pasado nunca pasa, es solo una dimensión como del presente. Así que la idea de la película Éramos tan flacos es reconstruir en realidad la vida de un pibe que viene de un pueblo del interior de provincia y que se ve apabullado y se ve atrapado por lo que es la universidad, que es un lugar maravilloso, o al menos para mí fue maravilloso. Yo junto con mis hermanos logramos el sueño de mi hijo el doctor. Mis padres no pasaron séptimo grado, hicieron un gran esfuerzo, y vos también lo sabés, para mandar a sus hijos a la universidad. Así que la universidad nos dio la posibilidad de ese ascenso social tan anhelado por los sectores medios, por los sectores medios bajos en Argentina, que pueden asistir a una universidad pública y gratuita y que pueden formarse y que no sé si necesariamente hay un ascenso social, pero sí hay un ascenso cultural muy importante. Y bueno, eso nos lo dio la universidad en plenos 90, donde ya casi todas las empresas públicas se habían privatizado, y cuando digo todas, son todas, es los servicios públicos, luz, gas, teléfonos, agua, pero también los servicios como que habían sido históricamente de bandera, Aerolíneas Argentina, los recursos estratégicos como yacimientos petrolíferos fiscales. Se había privatizado Somisa por 2 pesos. Entonces lo último que quedaba era la universidad, Ujú. que no tenía desde los años 70 una normalización, una ley, pero esta ley lo que traía consigo era un estudio de que Argentina podía acceder a un tipo de universidad como tiene en Chile, es decir, una gestión también privada. Claro. Entonces se da una lucha muy importante de docentes y de estudiantes por el no al arancel, y de alguna manera ganamos porque la universidad Sí, sigue siendo pública y exactamente. es con todas las diferencias que uno puede llegar a tener, con todo lo que hay que mejorar, por supuesto, pero sigue siendo uno de los lugares del Estado que sigue teniendo esto que te mencionaba antes, es decir, la posibilidad de que quien ingrese a la universidad, quien transite la universidad, incluso si quizás no se ha recibido, va a ser una mejor persona en términos integrales. Tal Es cual. decir, va a tener una mayor formación, va a tener mayores posibilidades, va a tener un acceso al conocimiento, y en el caso de aquellos años, que son distintos a estos, todavía la ciudad de La Plata tenía una presencia de pibes y pibas Ujú. del interior que era muy grande, que hoy, de alguna forma, las universidades han llegado a los lugares más recónditos. A veces uno asiste estando en su pueblo, pero en esa época la riqueza que le daba a todos los que veníamos del interior, junto con los platenses, era muy importante, muy vital. Tal cual, porque además
de, de que no teníamos los avances tecnológicos que tenemos ahora, en ese momento un platense, otro estudiante que no era de La Plata, estábamos en igualdad. En comunicación, en abrazos, en contención, en estados emocionales, y Ujú. eso lo dio la facultad también. Sí, sí, la facultad era un gran rejunte de pibes y pibas que venían del interior, con nuevas experiencias, con las peñas, Claro. con los encuentros, con sentarse a estudiar con uno, encontrarse con otro. Y eso le daba le sigue dando porque sigue viniendo mucha gente del interior y sigue viniendo muchos estudiantes de otras partes de América Latina. Le da una posibilidad y una riqueza que en otras ciudades no pasa con la uva porque es una ciudad muy grande y la Claro. presencia de la uva es importante, pero no tanto. Sin embargo, La Plata, al ser la capital de la provincia y la universidad ser un lugar clave, muy numeroso, le da y le dio una riqueza extraordinaria. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros contamos ese éramos tan flacos. Sí. También, Carlito, estaba recordando que en esa etapa, en esa época, los 90 veníamos, claro, de toda una recesión, por utilizar esa palabra, quizás no sea, pero veníamos castigados con el tema de las facultades. Esta era una ciudad universitaria para nosotros los que Y por llegamos en el excelencia, 80, ¿no? claro, Por en el 80 y excelencia, sí. pico, era una ciudad grande que los domingos, por ejemplo, era muy silenciosa en esa época. Era como esa ciudad que había sido callada por toda la dictadura, ¿no? Que habíamos estado sufriendo, creo yo, a mi mirada de ver de recién llegada en el 80 y pico, y ver que de alguna manera todos nos íbamos reconstruyendo, recomponiendo y defendiendo lo poquito, que en este caso era, como vos bien decís, la universidad, defendiendo entre todo eso que era como familia, ¿entendés? ¿No? Sí, por supuesto, ustedes llegaron en el alfonsinismo, Claro, que soy la generación de mi hermano más grande, y, y la universidad tuvo unos paros durante sí, años, mucho tiempo. Así que ustedes habían vivido eso. Nosotros era la posibilidad de que esta ley trajera consigo el arancel. Y además, hacía muy poquito se había terminado la dictadura, como claro, vos Muy decís, poquito, Susana. sí. Entonces, todavía había mucho miedo. Yo recuerdo lo que me decían mis viejos todo el tiempo era estudiar, 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 sí, estudiar, no te metas en quilombo, no te metas en quilombo, no te metas en sí, quilombo. Eran las cartitas que me mandaban así, estudiar, estudiar, estudiar porque no sabemos hasta cuándo podemos mandarte unos mangos y así todo el tiempo. Entonces, y creo que eso le pasaría al grueso de los estudiantes sí. que venían del interior. Así que sí, eran tiempos bastante complejos y donde la universidad no tenía ni la matrícula, pensemos ahí, había casi 600.000 Claro, estudiantes en todo el país. Ahora tenemos casi 3 millones de estudiantes en claro, todo el país y con una inversión en infraestructura, en investigación, en ciencia, en lo que se sí, llama extensión, que era impensado. Yo sí, estudié en tal una cual. facultad que no tenía casi ventanas y sin embargo tengo muy buenos recuerdos y a veces no había sillas. Los docentes les costaba mucho ser blanqueados a quienes eran Mm, ayudantes y lo hacían un poco por el bronce y por el amor al arte y al oficio. Entonces era una universidad muchísimo más castigada y mucho más pequeña y con menos presupuesto. Hoy, si bien se está con la baja de presupuesto, se va disecando la universidad, porque realmente la caída en el presupuesto universitario y en el salario de los trabajadores docentes fue brutal, trabajadores docentes y no docentes, pero ujú. la universidad es una universidad que viene de 20 años, que ha sido muy incentivada en términos económicos y en los testeos mundiales. La Universidad de La Plata es una de las mejores Las universidades del mundo. mejores. Tal cual. Sí. Es más, continuamente en todo el mundo se habla de la Universidad de La Plata.
Así Grandes que científicos, perdón, pero grandes profesionales Sí, sí. han salido de la Universidad de aquí de La Plata, ujú, que están en sí, todo el así que mundo, ¿no? sí, y me parece que la respuesta hacia el ajuste de la universidad también fue muchísimo más masivo que en los años 90, Sí. porque me parece que hay un reflejo importante. Pero también mirar aquellos años implica también mirar formas de organización, porque estábamos en una soledad y en una orfandad muy grande, que a veces prevalece mucho la creatividad cuando uno se piensa esas luchas de los Sí. 90. Entonces, me parece que cotejar un poco eso, darle una revisada, saberlo, es importante sobre todo para los que vienen, para lo que vendrá. Utilizar otra vez las estrategias, ¿no? Ser más estrategas en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Porque yo creo que la informática te da, o la informática, o sigo insistiendo, el avance tecnológico te da como mucho, 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 pero te quita otras cosas que es esto lo que vos decís, la creatividad, el pensar cómo se pudo armar, cómo ir por este lado para poder seguir defendiendo estos derechos y esta forma de hacer entender que la cultura tiene que prevalecer. Como vos dijiste, no haber un ascenso quizás social, pero sí un ascenso cultural. Claro, sí, 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 que es mucho más amplio, Claro. es mucho más grande y bueno, y creo que también tanto social como cultural van de la mano. Sí. Ujú. Carlitos, has sido premiado por mejor dirección, así que felicitaciones. En esta proyecto, en esta proyección, vos fuiste el director y guionista. Sí, Sí. También fuiste como el protagonista de todo Sí, esto. todo. por primera vez, sí, sí. La verdad, en un momento dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué me metí en este lío? Porque sí, era como mucha exposición, pero sí, 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 sí. ¿Y cómo fue eso de repente dirigirte a vos mismo y sentir que cuando la estabas mirando, cuando terminaste el producto, dijiste eso, lo que me estás diciendo ahora, seguramente, pero dijiste, está bueno. No, eso lo dije, eso si me permitís, lo dije en todo el proceso, una vez que ya hice, porque en realidad yo empecé a digitalizar imágenes Claro. que había grabado en aquellos años con una cámara que lo robé a un colega de usted, que es Pablo Antonini. Que, hoy hablábamos de eso, que había alguien Y de acá de la casa que tenía mucho que Sí, ver. tal cual. él tenía una cámara, a su padre en esos años le pagan con una cámara Camcorder en VHS muy chiquitita. Sí, Y yo llego un día a la casa de una fiesta y la veo y me dice, mira, mira, mira lo que me dio mi viejo que le dieron en parte de pago. Y yo me quedé tan fascinado que le dije, ¿me la prestás? Mañana te la traigo. Era una mentira Nunca como más. llegar a China. Nunca más. Pero yo necesitaba zarparle esa cámara Claro. y jugar, me sentía con un mono, era algo para mí fascinante y grababa eh, toda mi vida cotidiana, lo que cuando comía una milanesa la grababa para así cuando no comía la podía mirar y recordar cuando comía una milanesa, pero también otras cosas, y en ese medio pasa todo el conflicto de la ley. Con lo cual fue digitalizar esas imágenes, claro. reencontrarme con aquel pibe que era desorejado y vago, y, y dialogar desde este presente con también mecharlo con algunas entrevistas, con lo cual no, no, no sé cómo sería autodirigirse, pero sí era Claro. tratar de dialogar con aquel pibe que fui Claro, te y que bueno, reencontraste, ¿no? Con ese sí, pibe. sí, 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 y creo que se exactamente. reencontraron todos ahí, La porque verdad que era sí. muy Claro. emocionante ver a los protagonistas de ese momento, que también estuvieron ese día de la proyección, y era muy emocionante verlos, cómo entre ustedes había esa complicidad de aquellos años, ¿no? Y digo, wow, cuántas cosas se viven después de tanto tiempo, y qué loco verse en un film, decir, Sí. mirá lo que éramos. Verlo a Pablo Antonini, por ejemplo, que yo lo había desconocido, Dolly creo que también, ¿no? No, no Sí, lo sí, habíamos sí. dado No. cuenta que era él, En el momento no. En ese hasta momento no. que lo nombran en una de las imágenes y digo, ah, era Pablo. Y bueno, vos sí, porque yo te conocía, pero qué lindo Claro. ver.
Qué Y lindo era que verlos. eran 30 kilos menos. También. Así Bueno, que ¿cómo fue esto de encontrar esas cámaras también? Porque vamos a decirle al público que además de que vos vas contando lo que pasa en ese momento, en esos años, las imágenes son de esta cámara que vos mencionaste, pero a la vez hay imágenes de la mitad de la película que son tomadas o subidas por cámaras de la policía en ese momento, ¿no? son cámaras de la DIMA, la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que desde los años 50 yo tenía un aparato de inteligencia que tenía seguimiento a la sociedad civil, a diferentes actores de la sociedad civil, y en este caso el mundo estudiantil también estaba muy presente, y cuando aparecía una acción compleja, disruptiva, de movilización, se activaban como todas esos mecanismos que tenían de seguimiento, y cuando esos materiales pasan a la Comisión por la Memoria, que van a servir para los juicios de la verdad, hay un montón de personas que por algún caso habían estado siendo seguidas o tenían un antecedente ahí de inteligencia, entonces les fueron avisando por si querían ver eso. Con lo cual, a mí yo me enteré que tenía ahí un pequeño archivo, y a partir de ahí surgió también bueno, de revisar qué había allí, y la verdad había muchísimo material. De hecho, la adecuación de los estatutos universitarios, que es el 20 de febrero del 96, donde se desata Claro. una feroz represión, está reconstruido íntegramente por esas cámaras, porque o sea, nosotros no habíamos ido con las cámaras, y bueno, gracias a eso, no es mal que por bien no venga, se puede Claro. reconstruir ese 20 de febrero, porque había un seguimiento, sí, sí, bastante, incluso en muchos casos bastante personalizado. Mostrar la verdad, ¿no? Que después esto no es algo que una verdad que me contaron. La verdad tomada por quienes en ese momento eran partícipes, Directos. Sí. directos. A mí me llamó la atención, y ahora te dejo, Dolly, hacerle la Sí, sí, pregunta. sí. Una escena, yo durante toda la proyección fue muy loco, viví emociones encontradas, recordar situaciones espantosas que me tocaron a mí en su momento, cuando recién había llegado acá a La Plata, pero que estábamos en democracia, pero que no estábamos Una todavía, parecía pseudo claro, democracia. todavía había Falcon Verde, todavía te paraban, todavía había un montón de cosas. Eh, pero lo que más me puso como piel de gallina, en un momento, uno de los chicos, no sé quién era, que estaba filmando a la policía, y se escucha a la policía que dice, mirá, yo lo filmo a él y él me filma a mí. Sí, sí, claro. Fue, Sí, sí. Sí, viste, es como ver las dos caras y escuchar las dos voces y al mismo tiempo saber que son pueblos los dos, son hermanos de esta tierra, sí, en sí. diferentes trincheras. Sí, Ujú. Para mí era, no sé, fue muy loco ese momento. Dolly. sí, sí. Hola Carlos, ¿cómo estás? Dolly te habla. Hola, ¿cómo te va? Bien, Muy bien. bien. Encantada de charlar contigo. Yo te voy a hacer una pregunta que te la han hecho 10 millones de veces seguramente, pero como el público se renueva y tenemos mucha gente joven escuchando también, bueno, Ujú. y entonces te voy a preguntar lo siguiente. Vos en un momento dijiste, en una de las tantas entrevistas que te han hecho, que el objetivo es alumbrar aquellos espacios en los que creíamos que no era posible la luz, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tienen de especial los documentales para vos y por qué? Más allá de que ya sabemos que te encantan, bueno, ya sabemos todo, pero la gente no lo sabe. Ya sabemos el No, por qué. A ver, me parece que siempre el documental como género sí, tiende a discutir, a poner el dedo en la llaga, a poner en cuestión temas que por lo general o son tabú o no se discuten, sí, o hay algo que se puede volver a aportar o rever. bien, Me parece que el documental, y hay por supuesto distintos formatos y tendencias en el cine documental, al menos yo lo tomo como un registro donde siempre se puede resignificar un montón de cosas, rever, tirar, bueno,
a parafrasear, tirar un poco de luz en algunas zonas donde parece que han sido olvidadas o han sido, o se quieren que estén olvidadas. En este caso, el conflicto de la ley y la militancia en los 90 había quedado sepultada porque durante muchos años la universidad estuvo muy arriba, creció Claro. muchísimo. Entonces, en estos momentos que vuelve, que parece que hay una revival de aquellos años, Ujú. bueno, la verdad tuvo que ver un poco cómo son los tiempos en Argentina, que te- esa famosa frase que te vas 15 años, volvés y no pasa nada, pero te vas 15 días y Sí, cambió Pasó una completamente todo. catástrofe, claro, Bueno, una acá catástrofe, sí. yo empecé esta película en el 2020, en plena pandemia, digitalizando materiales, viendo qué pasaba, y de golpe, cuando ya la estábamos terminando, había cambiado completamente el país y la situación comenzaba a asemejarse a aquellos 90. claro. Me parece que desde esa perspectiva tuvo mucho que ver, bueno, los vaivenes políticos y las coyunturas de este país. Pero en realidad el documental es un género, es un formato que sirve para ir reviendo, realumbrando situaciones que no quedaron del todo claras, y el tiempo en eso, que es bastante sabio, nos permite volver a rumiar, volver a repensar ciertas situaciones del pasado, y siempre estamos entre el pasado, pero con una dimensión en presente, con una Sí, pata en el presente, si no Claro. es sí. como que queda allí en un lugar, teniendo en cuenta las condiciones. Así que siempre el contexto en el cual nosotros terminamos desarrollando nuestro producto es clave. Bien, Qué bueno. buenísimo. Carlitos, te manda saludos Sergio, por supuesto que está escuchando. Mándale un abrazo. Y siempre te recuerda, así que siempre hablamos de ti. Bueno, Carlitos, te dejamos porque sabemos que estás con otros compromisos, particularmente de papá. Sí. Claro, bien. Sí, Pero sí. contanos, la película se exhibió en varios cines de diferentes localidades y ahora sigue también en los mismos lugares o tienen otros No, no, viajes. no. Ahora viene el otro hermoso festival de acá de la Ciudad de La Plata, que es el FESAL, el Festival Latinoamericano Ah, Bien. claro. de La Plata. Así que estamos ahí, esperemos estar ahí. Nos hemos presentado y dentro de unos días nos tienen que confirmar si finalmente estamos, que son a mitad de noviembre. Así que, bueno, la idea es que siga Bien. circulando por espacios que tengan que ver con la universidad. Hay mucho por discutir y hay mucho también para que los pibes y pibas se reapropien de la película, y queremos escuchar también sus críticas y sus versiones. Y entiendo que en breve vamos a estar al menos estrenándolo en Buenos Aires, así que ahí ya va a tener una circulación un Qué poco más bueno. libre. Qué lindo. Bueno, Bien. mientras hablábamos contigo, también Sí. estábamos pasando algunas imágenes del documental y de algunas fotos e imágenes que estuvimos robándote del Facebook. Sí. Bueno, bueno. Saludo a toda esa gente hermosa que te ha acompañado, desde tu señora, creo que está en la parte también de Ujú. producción o algo de eso, ¿no? Sí, Bien, Tatiana Latar, sí, 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 Tatiana, y un exactamente. gran equipo. Sí, y la verdad, y también tuvieron una mención como mejor sonido directo. Mejor sonido directo, y también al editor, que es Pedro Barandarian, mejor Exactamente, sonido directo, Matías Olmedo y Hernán Biasotti. así es. Sí, Bueno. Felicitaciones nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias y obvio que van a estar en ese festival que se va a celebrar aquí en el mes de Sí. noviembre. Ahí vamos a estar presentes acompañando Sí, como vamos a siempre, poder. que Sí. acompañamos a todo lo que es cultura, lo que es arte y obviamente a ti, ¿cómo no te vamos a acompañar, Carlitos? Es un bueno, orgullo. bueno, Gracias, ¿eh? un abrazo enorme para ustedes. Gracias, Gracias. igualmente. Carlisto Castro, director de cine, documentalista, ha pasado por Piedra Libre. Ahora vamos a seguir con el programa, con nuestro columnista.